¿Qué tal amigos? Aquí de nuevo en una nueva guía de Aprendamos a jugar ajedrez. Y bien, entonces habíamos quedado en nuestra anterior guía en el 1422, ¿por qué no? Entonces vamos a iniciar una nueva partida y bueno, vemos que nos toca con un estadounidense 1500 de Elo. Shu, bueno, una cuenta, un nombre que tal vez lo más posible es que no exista. Sigamos con nuestros principios. Estos principios de apertura pues nunca van a dejar de ser buenos por más que juguemos con cualquier oponente. No eran de 6, podría ser interesante aquí un de 5, decir que caballo por ahorita no es posible. Alfil de 7 puede ser, y podríamos jugar, ¿por qué no? Una jugada de desarrollo, caballo C3. Y pues bueno, 1500 contra 1420 muchachos. Peón por, caballo por, y nos interesa centralizar la dama, por supuesto. Alfil por intermedia, dama por no me gusta. Realmente, esta dama la podemos centralizar. Ojo, acá no es una salida de dama prematura, sino es una salida de recaptura. Que esto es distinto a sacar la dama en la apertura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá ya no está el caballo que pueda someter la dama a escapar. Caballo por supuesto. Y bien, esta dama, si ustedes se dan cuenta, no es tan sencillo de expulsar, ¿no? No es tan sencilla de expulsar. Por supuesto, C6 no es una abogada muy buena, no muy recomendable, no es que esté quedando perdido, pero era mejor a 6, porque ahora el punto de 6 está quedando susceptible a ataques. Ahorita alfil F4 es la jugada, pues, que va a seguir sí o sí, ¿no? Y bueno, alfil F4, por supuesto, seguido de un torre a D1, manteniendo mucha presión sobre ese peón. Por supuesto, entonces un torre de uno, ya tratando de ganar ese peón. Y pues si no empieza a ser nada sencillo, no existen siempre pinadas de torre, por ejemplo, un dama 5 para tal vez pensar que tras alfil por, bueno, no hubo nada de ese estilo. Y bueno, caballo de 8 E8, defiende el peón, por supuesto, pero tiene que retraer las piezas para estar atento de ese peón, ¿no? Ahorita podría jugar un alfil F6 tal vez. Podría ser. Esta dama está muy bien protegida, tal vez para pensar podríamos jugar un. ¿Qué pasa con alfil F6? Simplemente me retrocedo con la dama y ya no hay problema. Podemos seguir manteniendo la presión ahí. Tal vez una más 5 para traer la torre a D8. Pues como les dije, o sea, no es que con 6-6 esté perdiendo, pero fíjense que tuvo que retraer piezas, ponerse un poquito incómodo, ¿no? Para defender ese peón. Alfil F6, por supuesto. El problema es que si me retiro, simplemente, por ejemplo, a, a D3, ¿por qué no? Para que si captura el caballo no sea amenaza realmente. Eh, Tendría que ahorita jugar alfil E7 si quiere seguir manteniendo ese peón, ¿no? O un alfil por, peón por, pero bueno, alfil por podría ser incluso interesante. En el sentido de que peón por podría jugar un dama 5 amenazando este peón y soltando este peón que está débil, ¿no? Entonces tal vez un dama por C3 sería la jugada, ¿no? Y se sigue amenazando ese peón, ¿no? Bueno, muy interesante. Sí, aquí alfil por debería ser la jugada porque, como repito, peón por, tenemos un dama 5 que tras alfil por, caballo por, dama por, tenemos una recaptura en A2 y tenemos peones doblados con igualdad de peones. Entonces no habría sido un gran negocio y estos dos peones estarían no solamente doblados, sino aislados, que es lo peor. Ok, momento crítico para pensar, por supuesto. No es nada fácil. No es nada fácil. Como les dije, o sea, alfil F6, aunque aquí la jugada,
alfil por, tendríamos que hacer un dama por C3 y ya dama C7, ¿no? Ya podría traer la torre de 8 y seguir manteniendo ese peón. No obstante, sí, como se dan cuenta, todo se originó por no expulsar el caballo con el peón adecuado. Alfil por y dama por. Por supuesto, no vamos a permitir un dama 5. Por supuesto que no. Puede hacer aquí un dama F6, podría ser. Un dama F6. Ah, pero dama F6 no es posible, ¿no? Dama F6 no es posible porque tenemos dama por F6. Aquí alfil por podría ser interesante, caballo por peón, caballo B5, torre por, caballo por y peón por alfil por, caballo por. No me gusta porque quedan doblados los peones, pero ¿qué pasa si en vez de eso jugamos un dama de 3? Amenazamos capturar ese caballo, igualmente tendría un dama, torre de 8, pero disponemos de un E5 expulsando ese caballo. No podría expulsarlo porque entraríamos con la dama, dama por dama. Tendría que quedar ahí y ese peón quedaría anclado. ¿Hay alguna forma en la que perdamos ese alfil? Alfil por caballo por dama de 3, dama de 3, tal vez se espina, caballo por torre. Estas torres están bien defendidas. Sí, esta es la jugada. Pero no directamente E5, porque dispone de este salto de caballo, sino la jugada de dama de 3. Dama de 3 primero. Y ahora sí, esta. La dispone tal vez de un torre de 8. Torre de 8, peón por, torre por, torre por. Ah, pero le quedo dando mate. Uf, pero fíjense, esta jugada no la analicé. El tema de estar comentando y eso, estas jugadas hay que, los sacrificios siempre hay que pensarlos muy bien a profundidad, porque por ejemplo en esa había omitido esa jugada, pero sí dependiendo del peón, porque ahorita dama por peón no es posible, porque te doy mate, mi amigo. No terminé de explicar porque cuando ya la había embarrado el hombre. Claro, esta línea yo había analizado. He analizado que aquí ya recapturaba el peón y que bueno, quedaba yo con esta presión sobre ese peón y no era posible capturar ese peón. Pero sí omití en mi cálculo, cuando estaba la posición en este punto, omití en mi cálculo que va a tener un torre E8, por supuesto, que tras peón por peón, torre por, dama por, ¿cierto? Digamos que en esa posición, miremos esta posición, pues aquí, digamos, si él tuviera un H6 dispuesto, pues no, o sea, no habría pasado nada. Estamos tres peones contra tres peones y no se ganó nada. En cuyo caso, si hubiera sido así, esta jugada de alfil por es incorrecta porque habríamos perdido la presión sobre un peón, una posible ganancia, ¿no? Y simplemente eh, simplemente lo que hicimos fue simplificar la posición, perdimos la presión sobre ese peón y pues no se ganó, fue nada, ¿no? Tocaría haber jugado de otra manera para precisamente terminar ganando esa posición con ese peón, ¿no? Pero fue correcta porque, aunque omití esa, no puede capturar porque peón por, torre por, quedó dando mate, realmente. Y gana un peón importante y el problema es que está pasado, ¿no? Ya jugadas como torre de uno, ya empiezan a planes de subir este peón y nos estamos quedando con el peón de más. Un peón de más bastante complejo. Jugada brillante. Realmente me vas a decir que la jugada brillante que hice fue alfil por peón. Eso no es brillante realmente. Lo que he hecho tiene un sentido de lo que es brillante muy distinto. Eso no son jugadas brillantes. Bueno, muchachos, espero que hayan aprendido y nos vemos en una siguiente guía. Bye bye.